Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi canal. Esto es Atrapado en Comala. Yo soy Jorge y hoy os voy a hablar de esos libros que me encantaría olvidar todas y cada una de sus páginas y poder volver a leerlos por primera vez. O sea, esto no es necesariamente una lista de mis libros favoritos, porque hay muchos libros que me encantan y que son de mis libros favoritos, pero que siento que mejoran con las relecturas. O sea, esos son esos libros, digamos, que cuando se los recomiendas a alguien, piensas, joder, qué envidia que esta persona todavía no lo haya leído y lo vaya a descubrir ahora y lo vaya a leer por primera vez. ¿Sabéis lo que os digo, no? O sea, todos hemos pensado esto seguro que muchísimas veces. Yo al menos sí que lo he pensado de muchos libros y hoy pues os voy a hablar de algunos de ellos. Y el primero del que os voy a hablar es de Rayuela, de Julio Cortázar, porque es uno de mis libros favoritos y todavía no he hablado de él. O sea, no sé por qué no lo he mencionado aún en el canal, no entiendo nada. Esto es literalmente una obra maestra y, bueno, pues me encantaría acudir a la clínica La Cuna INC para que me borren la memoria, olvidar este libro y poder volver a leerlo por primera vez. Rayuela es la contranovela, o sea, es el libro con la estructura más rara que existe. Bueno, a ver, seguro que existen muchos libros menos conocidos con estructuras muy experimentales, pero Rayuela es que supuso una revolución en la literatura. Es un juego literario, es un libro juego. A ver, claramente es evidente que cada relectura de Rayuela pues supone una experiencia única porque hay varias formas de leerlo, ¿no? Se puede leer pues en orden lineal, como leemos todos los libros, o también siguiendo el tablero de dirección que propone Cortázar, que es leerlo de forma salteada y completamente desordenada. Entonces, obviamente, cada lectura es diferente a la anterior, no hay dos lecturas iguales de Rayuela, pero yo siento que entrar en este libro por primera vez, vivir esta experiencia literaria, porque eso es una experiencia literaria, vivirla por primera vez y leer algunos de los pasajes de Rayuela, que no os exagero, para mí son lo mejor que se ha escrito nunca, pues es una cosa que verdaderamente me da mucha rabia no poder hacer ya nunca más. Rayuela se ambienta en París, también una parte en Buenos Aires, pero bueno, sobre todo en París, y básicamente nos cuenta la historia de un hombre llamado Horacio Oliveira, que mantiene una relación sentimental con una mujer que también es extranjera, es uruguaya, se llama Lucía, aunque todo el mundo la conoce como la Maga. Este es su apodo, la Maga. Y la Maga es, os lo prometo, un personaje absolutamente extraordinario. O sea, yo empaticé muchísimo con ella y, bueno, es que es la mejor. Yo he leído Rayuela una sola vez, de momento, porque, vamos, lo voy a leer a lo largo de mi vida tantas veces como pueda. Y esta lectura la hice, bueno, pues siguiendo el tablero de dirección que propone Cortázar, ¿no? Que básicamente, cuando terminas cada capítulo, en la esquina te pone qué capítulo debes leer a continuación. Y una cosa que me gustó muchísimo es que cuando llegas al último capítulo, no termina, o sea, en la esquina te pone otro capítulo que es el anterior. Entonces te redirige al anterior. Y cuando lees el anterior, otra vez, pues este te vuelve a redirigir al último. Y el último te vuelve a redirigir al anterior. Entonces, es como que el libro no te deja salir de ahí, ¿no? O sea, entras en un bucle infinito, te quedas atrapado en el libro. Yo hace tiempo leí una anécdota sobre Rayuela que es evidentemente o muy seguramente mentira, pero buah, es que ojalá fuese verdad. Básicamente es que Julio Cortázar pues prestó el manuscrito original a Alejandra Pizarnik, que por cierto es mi poeta favorita, para que lo leyera y bueno, pues para que diese su opinión y estas cosas, ¿no? O sea, lectora cero y lo típico, vaya. Bueno, pues el caso es que según esta anécdota, a Alejandra Pizarnik se le cayó el manuscrito, se le cayeron todas las hojas y se desordenaron. Y a Julio Cortázar esto le hizo mucha gracia al parecer y entonces decidió publicarlo así, tal cual se lo había devuelto ella. Y por eso Rayuela tiene esa estructura desordenada y caótica. Esto, ya digo, es muy probablemente mentira, pero es que, buah, si esto fuese verdad, sería probablemente la mejor historia del mundo, o al menos, desde luego que sería mi historia favorita del mundo. Y no tengo nada más que añadir. O sea, si no lo habéis hecho, por favor, jugad a Rayuela. El segundo libro que he elegido es Poeta chileno, de Alejandro Zambra, que es un libro que, bueno, me encanta. Obviamente todos los libros que están en esta lista me encantan, pero es que este es tan genuinamente divertido que, a ver, yo estoy seguro de que cuando lo relea, pues me va a hacer la misma gracia, me voy a divertir igual, pero aquí sí que siento que una relectura como que ya no va a tener la misma magia, ¿no?, que la primera vez que lo leí. Ojalá me equivoque, pero bueno, es lo que siento. Es un libro que trata sobre muchos temas en realidad, pero yo creo que trata fundamentalmente de dos
que son, por un lado, la paternidad, no biológica en este caso, y la literatura, porque se centra en una relación padrastro y hijastro, que es una relación preciosa, por cierto, y resulta que ambos quieren ser poetas. Y luego, bueno, pues desfilan por el libro muchos escritores, muchos poetas chilenos. De hecho, hay una fiesta de poetas que es divertidísima y, bueno, pues en general se habla mucho de literatura, o sea, lo que nos gusta. Esta novela tiene un narrador muy interesante por pues su forma de narrar, su forma de seguir a los personajes, de acercarse más o menos, ¿no? De alejarse de repente y observarlos como con cierta perspectiva. Es como un narrador que juega mucho, ¿no? O sea, es un narrador muy juguetón. Y Alejandro Zambra, pues es un escritor que yo creo que propone siempre algo diferente en todas sus obras. O sea, como que no sigue esquemas clásicos. Yo creo que tiene como un punto bastante disruptivo. Y bueno, pues es que ya lo he dicho varias veces, así que lo repito una vez más. Es uno de mis escritores contemporáneos favoritos y pues me quiero leer todo lo que publique durante toda su vida. Es un libro que emociona, en el que coges mucho cariño a los personajes, empatizas mucho con ellos y luego pues es un libro divertidísimo, como he dicho, tiene un narrador que es extraordinario, o sea, no lo sé, tiene como todo, o sea, todos los ingredientes que tiene que tener un libro para que a mí personalmente me obsesione, pues los tiene. O sea, a mí me encantó. Y el tercer libro sí que es uno de mis libros favoritos, pero favoritísimos de la vida, o sea, es un libro que me encantó y es Autobiografía de Rojo de Anne Carson, que es una novela en verso, o sea, de hecho el subtítulo es ese, Autobiografía de Rojo, una novela en verso, efectivamente está en verso, pero aunque no os llevéis demasiado bien con la poesía, esto no es algo que deba echaros para atrás para nada. Es muy narrativo, los versos son muy largos y dan como cierto ritmo, ¿no?, a la lectura, pero básicamente se lee como si fuese una novela. Autobiografía de Rojo es una reinterpretación súper moderna de un poema épico griego del siglo VII a.C. llamado La Gerioneida, del cual pues solamente he conservado algunos fragmentos, que es un poema que narra la lucha, el combate entre Heracles, o sea, Hércules en la mitología romana, y Gerión. Según la mitología, Gerión es un monstruo de color rojo que habitaba en la isla de Eritrea y era el dueño de un ganado que Heracles tenía que capturar, tenía que hacerse con él como parte de uno de sus 12 trabajos. Bueno, pues lo que hace Anne Carson en Autobiografía de Rojo es coger la Gerioneida y convertirlo en un coming of age, o sea, en una novela de aprendizaje, novela de formación, protagonizada por Gerión, que aquí no es un monstruo de color rojo, sino que es un niño muy sensible que lucha por descubrir quién es, ¿no?, por buscar su identidad, por buscar su camino en la vida, y para ello, pues, desde muy pequeño crea su autobiografía. Y digo crea y no escribe, porque al principio, cuando es pequeño, es más bien como algo plástico. Y cuando Gerión se hace un poco más mayor y entra en la adolescencia, conoce a Heracles, que aquí no es un semidios, sino que es un chico 2 años mayor que Gerión, un poquito rebelde, del que Gerión se va a enamorar perdidamente. Y la novela pues se centra en la historia de amor entre estos dos chicos, entre Heracles y Gerión. Así que Autobiografía de Rojo es básicamente una historia de amor, bueno, también de desamor y de la búsqueda de uno mismo, donde pues exploran temas como el deseo, la identidad, el dolor, el trauma, también la belleza, el arte y el arte como vía de autoconocimiento y bueno, la vulnerabilidad, la transformación o la metamorfosis y muchísimos más. O sea, es que es una novela increíble. Que Anne Carson convirtiese en un monstruo de la mitología griega, en el que para mí es pues probablemente el personaje más entrañable de toda la literatura, es algo que es que me parece extraordinario y fantástico y por lo que solamente puedo estar agradecido. O sea, yo de verdad que amo a Gerión, o sea, quiero abrazarlo con todas mis fuerzas y es que es probablemente, y lo digo muy en serio, o sea, el Gerión de Anne Carson yo creo que es mi personaje ficticio favorito porque es un personaje que me llegó muchísimo, conecté muchísimo con él y cuando terminé el libro hasta quise hacerme un tatuaje de Gerión. Daría todo lo que tengo, que no es mucho la verdad, pero lo daría, o sea, de verdad que lo daría por poder volver a leer este libro por primera vez. O sea, es que me marcó tanto. Es un libro que me parece bello, me parece tierno, profundo, súper poético, doloroso también, pero a la vez bastante reconfortante. Me pareció mágico. O sea, este libro de verdad es que lo es todo para mí. Cuando yo terminé este libro, lo que hice fue volver a empezarlo y leerlo otra vez. O sea, lo leí 2 veces seguidas y yo creo que con eso os lo digo todo. El cuarto libro es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Sí, ya estoy yo aquí otra vez hablando de este libro, pero es que de verdad, o sea, no sabéis, no os hacéis una idea del impacto, del enorme impacto que me generó este libro. O sea, yo entré aquí pues esperando encontrarme una novela romántica, ¿no? O sea, una historia de amor,
algo, un rollo Jane Austen, que es más o menos pues la idea preconcebida que yo tenía de este libro, y me encuentro con esto, o sea, me encuentro con la historia que se cuenta en Cumbres Borrascosas, que es una historia súper oscura, muy trágica, violenta, con una ambientación gótica y sombría. O sea, yo de verdad no me podía creer que estuviese leyendo Cumbres Borrascosas. El choque de las expectativas con la realidad es que fue enorme, y para bien, o sea, para muy bien, pero fue muy impactante. No es una historia de amor, que quede claro, es una historia de pasión y de venganza, o sea, de una pasión tormentosa y destructiva entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, que digamos que esta historia, esta pasión, va a tener serias consecuencias. No quiero contar más. Es un clásico de la literatura universal, del romanticismo inglés, así que si aún no habéis leído Cumbres Borrascosas, pues es que simplemente hacedlo, o sea, por favor, por lo que más queráis. El quinto libro es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, que yo creo que es pues probablemente el único libro de relatos que he releído, o sea, que he releído entero, quiero decir, todos los relatos. Y eso que yo no soy mucho de ciencia ficción, vamos, ni mucho ni nada, no suelo leer ciencia ficción casi nunca, pero es una ciencia ficción muy accesible, que además yo creo que es bastante cercana a la fantasía, que yo tampoco leo mucho fantasía, o sea, de hecho creo que leo incluso menos fantasía que ciencia ficción, pero en cualquier caso son relatos que trascienden por completo al género, que ya digo que son muy accesibles y sobre todo es que son una verdadera joya. Como digo, Crónicas Marcianas son relatos, o sea, es un conjunto de relatos que están ordenados de forma cronológica y lo que van narrando, lo que nos van contando es la colonización de Marte, ¿no? Por un grupo de humanos a lo largo de varias décadas. Pero en realidad es un estudio de la psique humana, o sea, habla de los seres humanos, habla de nuestra capacidad de destrucción, de arrasar con absolutamente todo allá donde vamos, o sea que hay una crítica bestial aquí. A lo largo de los relatos vamos observando este proceso de colonización de Marte, ¿no? Vemos cómo al principio pues, es un lugar tranquilo, donde los marcianos viven en paz y en armonía tranquilamente, y vemos cómo poco a poco pues, van llegando los humanos que vienen huyendo de una guerra nuclear, ¿no? De una Tierra completamente destruida, que por supuesto han destruido ellos, o sea, nosotros, e intentan convertir Marte, pues básicamente en lo mismo que fue la Tierra, ¿no? Llevando su religión, su cultura, sus costumbres, no sé si esto suena de algo. Y bueno, pues básicamente van a ir repitiendo los mismos errores que cometieron en la Tierra y que acabaron destruyendo la Tierra, porque, como dijo alguien, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Son relatos bellísimos, poéticos, súper reflexivos, muy críticos, también muy tristes algunos, pero es que son tan reales, o sea, se hace un análisis, una radiografía tan certera de la especie humana que, ¡buah!, es que de verdad son increíbles. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, dejadme un like si os ha gustado, si no estáis suscritos a mi canal os agradecería muchísimo que os suscribáis, me ayudáis un montón y también me gustaría mucho que me dejéis en los comentarios qué libro os gustaría volver a leer por primera vez, o sea, por qué libro no os importaría que os borrasen la memoria para poder pues volver a experimentar esa primera lectura. Bueno, qué libro o qué libros, hablando de los libros que queráis. Y nada más, os recuerdo que tenéis mis redes sociales en la cajita de información, que podéis activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subo un vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!